Seguimos en Conexión de Análisis Entrevista. Vamos a continuar haciendo todo un esbozo de lo que es la vida pública en este país. Ya estuvimos escuchando los distintos personajes que se pueden ir presentando para cargos de elección popular en 2023, en 2024, perdón. También, bueno, pues todo lo que también se va a dar obviamente en este 2023. Ya estamos iniciando el segundo mes de este año, vienen las elecciones en el Estado de México, en Coahuila. Va a ser un año muy complejo, muy competitivo, porque ya está a nada en la elección del 2024. Y ante esto, ¿cómo estamos viendo nuestra vida pública en este país? Directamente, Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestra sección Proyecto con Idea, hablando hoy precisamente de políticas públicas, finanzas, economía. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Y partiendo desde este punto, Jorge, el análisis que nos traes hoy es cómo vemos, cómo estamos en nuestra vida pública, en los mexicanos, cómo podemos creer en la política, cómo se están desenvolviendo y actuando los partidos políticos tradicionales y qué hacer al respecto, Jorge. Así es, Jorge Luis. Mira, a raíz de todos los acontecimientos del inicio de esta semana, principalmente con los destapes ya ahorita de alcaldes aquí en el estado de Veracruz, con las iniciativas ciudadanas que han presentado a nivel nacional, creo que la pregunta válida es la que dijiste ahorita: ¿cómo volver a creer precisamente en la política? ¿Cómo está ahorita nuestra democracia? Y lo pongo en tres sectores. En primer lugar, sí tenemos un tema institucional que siempre lo hemos analizado, de estas amenazas constantes, por ejemplo, del Ejecutivo hacia el Instituto Nacional Electoral, por un lado, que es lo que permea, o la narrativa dominante que permea en la población. Pero también debemos analizar porque la oferta, tanto política, moral, intelectual, por parte de los partidos políticos. Y así es como estamos viviendo la democracia, y sobre todo, dónde estamos parados nosotros como ciudadanos. ¿Cuál es el reto que yo creo que presentamos? El reto es, uno, sí, salvar instituciones democráticas, que son los que le dan la vida a este país, y dos, que creo que es el más importante, es volver a creer precisamente en la política, que nosotros como ciudadanos volvamos a creer en la política. No debemos entenderla, Jorge, creo que ese es el gran reto, ya como algo lejano, como algo que se atacan solamente a rivales, que algo donde alguien entra para enriquecerse, sino es este espacio público, Jorge, que necesitamos, uno, para negociar, para coincidir o diferir con las necesidades que tenemos nosotros como sociedad, para hacer una memoria colectiva, y sobre todo como un canal de comunicación. Creo que esos son los retos que tenemos hoy en día para hacerlo. ¿Qué tenemos o a qué nos enfrentamos? Uno, partidos tradicionales, Jorge, donde sí se ha perdido mucho entre el conflicto interno que tienen, y pareciera que solamente se están viendo en este espejo donde se ven sus propios egos. Hay, lo voy a decir entrecomillado, muy a mi pesar, pero sí hay un gran acierto por parte del Ejecutivo por sus medidas populistas. Uno, de no hablar de algo que hemos perdido de vista, un plan eficiente, un plan que realmente tenga resultados. Y lo que hemos escuchado, que lo pongo entre comillas, este gran acierto, es que se ha enfocado en resolver una necesidad muy cercana, Jorge, una necesidad que prácticamente duele y que está en la bolsa, que se resuelve o lo trató de resolver con un programa social, pero que no ha funcionado del tal, y que debemos de tener conciencia de estos programas sociales. Y te pongo datos. En los últimos 10 años, tan solo en esta presidencia y obviamente en los sexenios anteriores, se han gastado 17 billones de pesos, Jorge, en programas para combate a la pobreza. Hoy en día, los índices de pobreza moderada y pobreza extrema son más altos que lo que teníamos hace 10 años. Por lo tanto, ¿dónde están esos 17 billones de pesos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, Jorge, nosotros como ciudadanos? Uno, debemos exigir en este caso a los partidos de oposición que realmente presenten propuestas que garanticen quizá cierto continuidad, apoyos sociales, pero con esquemas productivos, Jorge, con esquemas que alcancen, con esquemas que sean mucho más creativos, con finanzas sanas. La oposición nos tiene que convencer, la tradicional, que no son corruptos, que es prácticamente el discurso oficial, es decir, un contradiscurso de lo que estamos nosotros escuchando. Sí exigir en nosotros más
a los partidos políticos y a esta efímera dirigencia que se tiene, que vemos las mismas caras, que vemos los mismos discursos muy acartonados. Tenemos que promover un voto informado. ¿Qué es lo que vamos a votar? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué es la repercusión que debe tener? La democracia en este caso, Jorge, no se trata solo de colores o de partidos, sino de nosotros, de los ciudadanos, de que fomentar que los jóvenes voten, que la gente vuelva a creer en la política y sobre todo en las instituciones. Y en este preámbulo, Jorge, debemos de analizarlo muy objetivamente, qué es lo que está pasando con el INE como institución y qué es lo que los candidatos también que estamos escuchando empiezan a proponer con respecto al INE. Y hay que recordar algo, Jorge. La institución del Instituto Nacional Electoral tiene la capacidad hoy en día para instalar 700,000 casillas. Ha realizado 300 elecciones en paz, que es algo que creo que debemos aquilatar. Ha tenido más de 340 millones de credenciales, o ha emitido más de 340 millones de credenciales del elector. Ha contado más de 320 millones de votos y ha generado muchos empleos en los distritos, en los 300 prácticamente distritos que tiene a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, yo creo que los análisis que tienen que hacer, que debemos de exigir a estos candidatos que se destapan ya, faltando quizá año y medio o que empiezan a hacer todas las campañas, es precisamente ver las posturas, cómo se defienden las instituciones, cómo se defiende un programa realmente que sea eficiente, hacer un diagnóstico para nuestro caso, que es el estado de Veracruz. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Dónde está el dinero que se tiene que invertir? ¿Dónde están esos 140,000 millones de pesos anuales, al menos en este año 2023 que tiene el gobierno? ¿Dónde lo vemos? Porque prácticamente pareciera como si no existiera y tenemos las mismas carencias de hace 6 años o más, Jorge. No solo, en este caso, hay que recalcarlo, no solo hay elecciones del presidente en el 24, como bien lo decías, viene Coahuila, una gobernatura, viene Estado de México, pero también vienen 9 más en el 2024. Y eso implica, Jorge, que vienen más de 1,700 también ayuntamientos a elegir, que vienen más de 1,900 síndicos, como 14,000 regidores, 16 alcaldías en la Ciudad de México, 30 congresos locales. Por lo tanto, el llamado es a estos 94 millones de personas que estamos en el padrón para votar, para decir qué es lo que vamos a hacer, para exigir qué es lo que vamos a hacer y cambiar de una vez, Jorge, o empezar a cambiar el rumbo de lo que estamos viviendo. Sí, Jorge, estoy de acuerdo con lo que dices y hace un momento también haciendo el análisis con Joaquín, hablando precisamente de estas manifestaciones ciudadanas, la sociedad civil organizada, haciendo ya alarde de lo que se necesita hacer con este grupo de políticos, de intelectuales, de representantes muy connotados de la vida pública en México, de tomar riendas en el asunto. Es decir, nosotros somos responsables como sociedad, como parte del Estado mexicano, de también ser definidos. Como dice el propio presidente, es momento de definiciones, pues es el momento de nosotros como sociedad, insisto, definirnos como tal, exigir, pero a la vez también actuar y estar muy participativos, Jorge, porque si no lo hacemos y si mostramos la indolencia que en muchas ocasiones se presenta y presentamos nosotros, pues prácticamente este país se va a ir al hoyo y se va a hundir y obviamente nos vamos a hundir todos en conjunto. Así es, Jorge, y exigir como ciudadanos. Yo creo que siempre te he comentado que cualquier reclamo con respeto no es ofensa. Por lo tanto, debemos de mandar correos electrónicos a nuestros dirigentes, a nuestra parte de los congresos locales, a nuestros representantes federales y pedirles cuentas, ¿no? Muchas de las discusiones que se daban, Jorge, en un grupo la semana pasada que tuve el gusto de acompañar era... había gente que no le gustaba salir a las marchas, otras que sí, decían, bueno, hay que hacer incidencia donde realmente se puede. Yo he hablado del INE, donde se puede con los que votan, con los diputados federales que tenemos aquí en nuestros distritos, con los senadores que tenemos. Hay que hacer incidencia con ellos, hacerle manifiesto qué es lo que pensamos y que ellos nos rindan cuentas, precisamente de por qué votan
a favor o en contra de este plan B, específicamente en el INE, o por qué votan por alguna reforma, Jorge. Yo creo que es en la medida que nosotros como ciudadanos empecemos a participar más y a exigir más en este punto, yo creo que se abriría la discusión, se abriría la parte plural, Jorge, y creo que la política pública puede aterrizar en mejor puerto. Sí, definitivamente es el momento de nosotros, los ciudadanos y de la sociedad civil en su conjunto. Jorge, pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestra sección Proyecto con Idea, hablando de economía, finanzas y políticas